Reorganizar la estructura de la mente no es magia, es un principio universal. Al asumir que ya eres la persona que deseas ser, la vida comienza a reflejar esa realidad. No se trata solo de imaginarlo, sino de actuar como si ya fuese verdad. Este es el verdadero significado de ser un hacedor de la palabra. Persevera en ello, incluso cuando los hechos parezcan contradecirlo, y verás cómo tu mundo se transforma. Deberías encontrar esta noche algo práctico que puedas probar y que puedas demostrar por ti mismo. Lo que aprenderás proviene de las Escrituras, pero primero, consideramos algo conocido por todos. Si tomas un trozo de acero magnetizado y otro desmagnetizado, notarás que no difieren en sustancia, lo único diferente es la disposición de sus moléculas. Del mismo modo, el hombre rico, el hombre pobre, el mendigo y el ladrón no tienen mentes distintas, sino que son diferentes arreglos de la misma mente. Solo hay un Dios en este mundo. Cuando dices yo soy, estás invocando a ese Dios, pero la estructura de nuestra mente organiza estas palabras de manera diferente, creando distintos conceptos. Nadie es superior porque sea más rico o inferior por ser más pobre. Estas son solo manifestaciones de diferentes configuraciones de la mente. Las Escrituras nos explican este principio. En la Epístola de Santiago, encontramos una enseñanza práctica. Santiago, en hebreo, griego y árabe, es lo mismo que Jacob. Así que cuando leemos Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus en la dispersión, entendemos que es una reinterpretación cristiana de una carta judía. El mensaje central es claro: sean hacedores de la palabra, no solo oyentes. Aquel que escucha pero no actúa es como un hombre que observa su rostro en un espejo, luego se aleja y olvida cómo es. Pero quien mira en la ley perfecta de la libertad y persevera será bendecido. Esto implica que debemos mirar en nuestra mente y asumir la realidad que deseamos. Si, por ejemplo, alguien está encarcelado y escucha su sentencia, puede mirar más allá de esa realidad presente. Aunque los hechos le digan que está prisionero, puede asumir en su mente que ya es libre. No importa cómo suceda esa liberación, solo importa que se atreva a creerlo. Si lo hace persistentemente, esa libertad se manifestará. Por experiencia sé que esto funciona. Cuando fui reclutado en el ejército, me encontré en Camp Polk, Luisiana. Aunque no me opusiera al reclutamiento, no deseaba ser parte de la guerra. Hice mi solicitud formal para salir, pero fue rechazada. Mi capitán me expresó su simpatía, pero no podía hacer nada al respecto. Sin embargo, no me desanimé. Miré la ley perfecta de la libertad y asumí que ya estaba en mi hogar en Nueva York, viviendo como un hombre libre. Esa noche, me acosté imaginando que dormía en mi apartamento, aunque básicamente estaba en el campamento militar. Persistí en esta visión. No importaba lo que los hechos me dijeran, yo continuaba viendo mi libertad mentalmente. Tenía un apartamento grande, con 2 habitaciones, una sala de estar hermosa y espaciosa, un comedor, una cocina amplia y perfectamente equipada. Entré en ese lugar en mi mente, como si realmente estuviera allí, no en el ejército. Me quedé dormido en ese estado, habiendo recreado mentalmente todos los detalles que harían que esa experiencia se sintiera real. Reorganicé la estructura de mi mente. En lugar de ver a los 25 hombres durmiendo a mi alrededor en el campamento y saber que otros 25 estaban en la siguiente área, yo me vi a mí mismo durmiendo en mi propia cama, con mi esposa en la suya y mi pequeña hija en su cuna. Sentí todo como si estuviera ocurriendo y, con esa visión, me quedé profundamente dormido. A las 4 de la mañana, vi una hoja de papel frente a mis ojos. Una mano apareció de abajo, y con un bolígrafo, tachó la palabra desaprobado y escribió en su lugar aprobado en letras grandes y claras. Escuché una voz que dijo: lo que he hecho, he hecho. 9 días después, el mismo coronel que había rechazado mi solicitud me llamó. Me pidió que cerrara la puerta, lo que hice. Luego me invitó a sentarme, algo que nunca había hecho antes. Normalmente, como soldado, permanecía de pie frente a él. Se tomó su tiempo explicándome todas las razones por las que, según él, debía permanecer en el ejército. Cuando terminó, me preguntó: ¿aún quiere salir? Le respondí: sí, señor. Después de repetir esto varias veces, finalmente me dijo:
Está bien. Haz que tu capitán firme otra solicitud. Lo hice, y ese mismo día fui dado de baja del ejército. Lo que parecía imposible se hizo realidad porque no acepté la situación presente como definitiva. No escapé ni evité mi deber. Fui dado de baja de manera honorable. La visión se hizo realidad porque había reorganizado la estructura de mi mente y perseverado en esa imagen hasta que se manifestó. No discutí mis razones con nadie, ni traté de justificar por qué quería salir del ejército mientras millones de hombres eran reclutados para luchar. Simplemente supe lo que quería y me concentraba en eso. Cuando completé mi entrenamiento básico de 13 semanas, también recibí mis papeles de ciudadanía. Aunque había tenido la oportunidad de convertirme en ciudadano estadounidense desde 1922, nunca había sentido la urgencia de hacerlo. Este episodio con el ejército fue lo que finalmente me llevó a convertirme en ciudadano. Sé por experiencia lo poderosa que es la declaración de las Escrituras. Sean hacedores de la palabra, no solo oidores. La fe sin obras está muerta, como lo está un cuerpo separado del espíritu. Las obras son la evidencia de que la fe que profesamos está viva o muerta. Si realmente creemos en las enseñanzas de las Escrituras, debemos actuar en consecuencia. Por ejemplo, si deseo salir del ejército, debo visualizarme en casa, en mi lugar en Washington Square. Allí puedo ver los edificios desde mi ventana, con Washington Square a la izquierda y la Sexta Avenida a la derecha. En mi imaginación, camino por el apartamento, tocando los objetos con mis manos imaginarias, haciendo tan reales como si estuviese. El mundo puede considerar esto irracional, pero ¿qué es la razón? Su propósito es sacar buenas conclusiones de las premisas. Pero si las premisas siempre están limitadas por la evidencia de los sentidos, entonces estamos atados a esa evidencia y no avanzamos. Mi experiencia demuestra que la razón no siempre significa lo mismo para todos. Lo que hice puede parecer absurdo para el mundo, pero funcionó. Dormí en el ejército mientras me visualizaba en casa, en Nueva York, y esa visión se convirtió en realidad. Este principio funciona si actuamos con fe verdadera. Todo lo que deseamos se puede lograr si creemos que ya lo hemos recibido y actuamos en consecuencia. La clave está en reorganizar la estructura de nuestra mente, perseverar en esa nueva visión y vivir como si ya lo tuviéramos. Cuando salí del ejército en 1943, sabía exactamente lo que había hecho para lograrlo. Escribí a un amigo que era freudiano explicándole mi experiencia y cómo usé la imaginación para cambiar mi realidad. Sin embargo, para él, centrado en su perspectiva freudiana, lo que le contaba no tenía sentido. La imaginación no era algo que considerara relevante. Aunque no respondió a mi carta, más tarde me confesó que disfrutaba asistir a mis conferencias porque eran interesantes, aunque temía que mis ideas desafiantes sacudieran su percepción de la realidad. Este amigo pasó 3 años más en el ejército después de que yo salí. Me dijo que mientras escuchaba mis enseñanzas, se aferraba a su silla y ponía los pies firmes en el suelo para mantenerse conectado a la realidad. No pudo liberar su mente para visualizarse fuera del ejército como lo hice yo. Sin embargo, mi experiencia fue diferente porque entendí cómo reorganizar la estructura de mi mente. Esta experiencia me enseñó que somos prisioneros de nuestras propias creencias y conceptos. No necesitamos estar tras las rejas para sentirnos encarcelados. Por ejemplo, si estás endeudado y no puedes encontrar la forma de pagar tus obligaciones, también estás en prisión. Sin embargo, la clave para liberarte es reorganizar la estructura de tu mente, como si estuvieras magnetizando una pieza de acero. Debes actuar como si ya fueras el hombre o la mujer que deseas ser. Imagina cómo sentirías que ya has alcanzado tu objetivo. Persevera en ese estado, porque es fácil imaginar algo durante un momento y luego olvidarlo. Pero si no mantienes esa visión, te conviertes en un oyente pasivo en lugar de un hacedor. La ley de la libertad, mencionada en las Escrituras, es práctica y poderosa. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti porque tienes la misma mente divina. Solo necesitas reorganizar tus pensamientos y mantener tu enfoque en lo que deseas lograr. Como en el caso de mi esposa, que reorganizaba los muebles de nuestro apartamento y lograba que pareciera un lugar completamente diferente, nosotros también podemos reorganizar nuestras mentes para transformar. Así que te pregunto, ¿cómo sería sentirte ahora mismo como la persona que deseas ser?
Persevera en esa visión, y verás cómo se manifiesta en tu realidad. Este es el verdadero poder de la imaginación y la fe en acción. Cuando enfrentamos desafíos, nuestros sentidos y la razón a menudo nos limitan a lo que parece posible. Sin embargo, podemos ir más allá de estas limitaciones reorganizando la estructura de nuestra mente. Esto lo he probado en múltiples ocasiones, y siempre ha funcionado, incluso en situaciones aparentemente imposibles. Por ejemplo, una vez me encontré atrapado en una isla con miles de personas esperando pasaje a América, y solo 2 pequeños barcos llegaban de manera intermitente. Las probabilidades estaban en mi contra, pero no pedí favores ni intervenciones externas. En lugar de eso, utilicé el mismo principio que empleé para salir del ejército. Asumí que ya estaba en el barco rumbo a mi destino. Me senté en mi habitación, cerré los ojos y visualicé la experiencia con detalles vívidos. Me vi subiendo al barco, sintiendo el movimiento del océano, y hasta oliendo la sal del mar. Repetí esta visualización hasta quedarme dormido en ese estado. Al día siguiente, recibí una llamada que confirmaba mi pasaje, aunque estaba al final de la lista de espera. Esto demuestra que la realidad responde a nuestras suposiciones y a nuestra persistencia. Como dice la Escritura, no sean solo oidores de la palabra, sino hacedores. La mente humana es una y la misma, compartida por todos, sin importar la posición o circunstancia. La diferencia entre el esclavo y el maestro, entre el pobre y el rico, no radica en el entorno, sino en cómo organizan sus pensamientos. Así como reorganiza los muebles en una habitación para transformarla, puedes reorganizar tus pensamientos para cambiar tu vida. Si deseas algo, pregúntate, ¿cómo sería la sensación si ya fuera cierto? Por último, la promesa divina es inmutable, la gracia y la realización espiritual están aseguradas para todos. Sin embargo, mientras tanto, podemos aplicar esta ley para liberarnos de las dificultades y vivir la vida que deseamos. No esperes. Empieza ahora, asumiendo que ya eres la persona que quieres ser. Piensa y actúa desde esa perspectiva, y observa cómo tu mundo comienza a cambiar. Transforma tu vida desde el poder de la mente. Suscríbete al canal y comparte. Podrás ayudar a muchas personas a mejorar sus vidas.